Queridos amigos, ante las dificultades actuales y especialmente la imposibilidad de moverse, algunos están preocupados por el tema de la confesión, tema muy importante. ¿Qué hacer si necesitamos confesarnos? ¿Qué podemos hacer? ¿Seremos condenados a esperar el fin de la cuarentena para quizás recuperar el estado de gracia? Para recuperar la amistad del Señor tendremos que vivir días en pecado grave, con el peligro también de condenarnos. Una pregunta muy justificada, muy grave, muy importante. Y bien, creo que no debemos olvidarnos que tenemos la posibilidad en cualquier momento de recuperar el estado de gracia si lo hemos perdido. Y precisamente lo podemos hacer con un acto de contrición perfecta, es decir, un acto de caridad, un acto de amor hacia nuestro Señor. Ven, recordemos que existen dos etapas, dos grados de contrición. Está en primer lugar la contrición imperfecta, que se llamaba a su vez atrición, que consiste en dolerse del pecado cometido, pero por un motivo imperfecto que es solamente el temor, el miedo al castigo. En este caso sería el infierno. La atrición o contrición imperfecta me hace doler de mi pecado porque tengo temor de terminar en el infierno. Temo el castigo y por lo tanto me arrepiento de mi falta pasada, de mi pecado cometido. Esta atrición, sabemos, es la disposición suficiente para recibir la gracia en la confesión. Cuando yo me voy a confesar con la atrición, por lo menos con la atrición, es decir, con este dolor a algo imperfecto del pecado, la absolución sacramental me devuelve el estado de gracia. Atritus fit contritus. El que está atrito se vuelve contrito por la absolución sacramental, dice la teología moral. Ahora bien, el paso superior de la contrición perfecta, es la que se funda en la caridad, en la amistad con Dios. Ya no me duele el pecado tanto por el castigo, sino porque ofendí a un Dios tan bueno y tan amable como es. Es precisamente lo que decimos en el pésame. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa, porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Ahí está la contrición perfecta. Es que ven, tenemos que buscar este acto de contrición perfecta que nos devuelve el estado de gracia. Por ejemplo, podemos tomar un crucifijo en la mano, acercarnos a un crucifijo y rezar con todo el corazón el pésame, mirando a Jesús crucificado. Y ahí, si lo hacemos realmente con el corazón contrito y pidiéndole perdón con toda nuestra alma, realmente Él nos perdona los pecados. Para desarrollar un poco este punto, quisiera comentarles un extracto de la Teología moral para seglares del padre Roger Marín, en su primera versión, que nos habla precisamente de este punto de la perfecta contrición. La perfecta contrición, dice, es aquella por la cual el pecador se arrepiente y duele de los pecados cometidos por haber ofendido a Dios, infinitamente bueno y digno de ser amado. Procede del motivo perfectísimo de la caridad, o sea, del amor de amistad que impulsa a amar a Dios como sumo bien, infinitamente amable en sí mismo, habida cuenta de sus infinitas perfecciones. Y aquí en dos conclusiones, dice el padre Roger Marín, la doctrina sobre los efectos de esta perfecta contrición. Primera conclusión teológica. La contrición perfecta por sí sola y antes de la recepción real del sacramento de la penitencia, pero no sin su deseo, perdona los pecados mortales y justifica al pecador ante Dios. Es una doctrina cierta y común en teología.
Y ahí cita algunos pasajes de la Sagrada Escritura como confirmación, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículo 29, allí buscaréis a Yahvé vuestro Dios, y le hallarás si con todo tu corazón y con toda tu alma le buscas. Si busco a Yahvé con el corazón, lo encuentro, es decir, recibo la gracia de la amistad con Él, de la caridad que me une con Yahvé, con la Trinidad. En los Proverbios, capítulo 8, versículo 17, amo a los que me aman, y el que me busca me hallará. En el profeta Joel, capítulo 2, versículo 13, rasgad vuestros corazones, no vuestras vestiduras, y convertíos a Yahvé, vuestro Dios, que es clemente y misericordioso, tardo a la ira, grande su misericordia, y se arrepiente de castigar. Se ve muy bien el deseo de Dios de rasgar nuestros corazones, no los vestidos como hacían los judíos para manifestar su dolor exteriormente. Lo que le importa a nuestro Dios es el dolor interior, la contrición perfecta, el amor de caridad. Y por último, esta palabra de nuestro Señor mismo a la pecadora en la casa de Simón el fariseo, San Lucas capítulo 7, versículo 47. Por lo cual te digo, Simón, que le son perdonados sus muchos pecados, porque amo mucho. Si amo mucho, Jesús me perdona mucho. Por lo tanto, si le pido perdón con el corazón, Él me perdona en el momento. Por lo tanto, cualquier acto de perfecta contrición procedente del amor de amistad hacia Dios remite al instante todos los pecados mortales, sin que se requiera espacio determinado de tiempo o determinado grado de intensidad. Una conclusión que viene de Santo Tomás. Luego, también, el que ha obtenido el perdón de sus pecados por vía de perfecta contrición, sigue obligado a someterlos al poder de las llaves en el sacramento de la penitencia, por expresa institución de nuestro Señor Jesucristo. El Concilio de Constanza condenó expresamente una proposición de Wycliffe que enseñaba lo contrario. Así que ven, recupero la gracia santificante por el acto de contrición perfecta, pero permanece la obligación, después, cuando haya salido de la imposibilidad de acercarme a la confesión, sigue la obligación de confesar al sacerdote mi pecado, mis pecados graves. Segunda conclusión, que es como un complemento, que nos muestra hasta qué punto le agrada a Dios el acto de perfecta contrición. La contrición perfecta, dice el padre Roger Marín, puede llegar a ser tan intensa que borre totalmente la pena debida por los pecados cometidos. Es decir, ustedes recuerdan que en todo pecado está la culpa, que es la ofensa como tal, y la pena, que es la consecuencia de la culpa. Cuando ofendí a alguien, herí su honor. Entonces, tengo que pedirle perdón, que es pedir perdón por la culpa, y también tengo que reparar el daño hecho, que es la pena. Todo pecado implica un mal de culpa, una ofensa a Dios, y un mal de pena, es decir, una herida hecha al honor divino, que debemos reparar. La reparamos en esta vida con las buenas obras, con la confesión, con la comunión, pero si no logramos repararla en esta vida, será el purgatorio. Y sabemos que el purgatorio no es poca cosa. Bien, cuando hago un acto de contrición perfecta, es decir, que mirando la cruz, mirando a Jesús crucificado, le pido perdón con todo el corazón, puede llegar, si mi caridad es intensa, a borrar totalmente el mal de pena también. No solamente la culpa, la ofensa, sino también puede reparar totalmente la herida, la injusticia que hice al honor divino. ¿Ven la importancia del amor, de la caridad perfecta ante Dios? Dice Santo Tomás, el dolor de contrición, aunque sea finito en la intensidad, como también es finita la pena debida al pecado mortal, tiene sin embargo una virtud infinita por la caridad que lo informa, y en este sentido puede tener eficacia para borrar la culpa y la pena, los dos.
Así que, queridos fieles, sobre todo no nos desanimemos si por las circunstancias actuales estamos imposibilitados de acceder a los sacramentos. Recordemos que podemos hacer un acto de caridad perfecta. Echarnos a los pies del crucifijo, a los pies de nuestro Señor crucificado, pedirle perdón con todo el corazón, rezando especialmente el pésame o cualquier acto de contrición, y así nuestro Dios nos va a perdonar, porque es infinitamente bueno. Quiere mucho más nuestra conversión, nuestro arrepentimiento que nuestra condenación. No nos olvidemos que hablamos con la caridad misma. Dios es caridad, nos ama infinitamente, lo que quiere es que nos salvemos. Y cuando un alma se le acerca para pedir la conversión, necesariamente se la da, le da esta gracia. Así que acerquémonos, especialmente en este tiempo difícil, a Jesús crucificado. Acerquémonos con mucha confianza al Sagrado Corazón de Jesús y podemos estar seguros que Él nos perdonará nuestras faltas incluso antes de la confesión. Que Dios lo bendiga.